Con el permiso de ustedes, ya estoy grabando la sesión para poderles compartir ahorita el, el video. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de empezar, algún comentario, alguna observación. Bien. Bueno, nos vamos entonces. Voy a compartirles pantalla y empezamos con la sesión. Ok, bien. Em, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿me confirma si ya en mi pantalla, por favor? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Lo que vamos a hacer hoy, gracias, es empezar a trabajar directamente el modelado poligonal. Entonces la intención será tratar de dejar lo más claro posible qué es eso de modelado poligonal y cómo funciona el modelado poligonal. Entonces voy a quitar la grilla de todas estas ventanas y empezamos a trabajar. Bueno, cuando creamos un objeto cualquiera, esos objetos automáticamente están compuestos por caras. La intención del modelado poligonal, o lo que pretende este método de modelado, es lograr... Dime. Ah, Isabela, claro, dime. Profe, una pregunta. ¿Tú las grabaciones de las clases anteriores no las podrías enviar? Yo les compartí ya la de la primera sesión, la de la anterior del lunes. Ahorita se las comparto tan pronto terminemos y esta se las comparto tal vez mañana. Entonces, sí, claro, yo se las envío por WhatsApp y en el Classroom, que aún no lo he abierto, eh, voy a ver si terminando la sesión me pongo a hacer esa tarea. Ok, En profe. Classroom también se las voy a compartir, ¿listo? Bienvenidos y bienvenidas a quienes se están uniendo. Bueno, Listo, profe, gracias. con gusto, Isabela. Bueno, entonces, les decía que cuando empezamos a hablar de modelado poligonal, yo ya les había mencionado esto en la sesión anterior, nos referimos al método de modelado que nos permite modificar el objeto a partir de sus componentes, de sus subelementos. Cuando creamos un objeto, cualquiera que éste sea dentro de Max, esos objetos ya están compuestos por esos elementos, es decir, ya todo objeto hecho en Max o que importemos a Max ya tendrá una serie de caras, de polígonos, de vértices, solo que no puedo acceder a ellos por defecto, especialmente cuando lo hemos modelado aquí en Max, cuando lo hemos dibujado inicialmente dentro de Max, por ejemplo en este caso el plano, al ser un objeto que acabo de hacer en Max, pues las propiedades que me da son las de ese plano. Pero para poder acceder a sus componentes tenemos dos opciones. Una, convertir ese objeto en un objeto editable o dos, asignarle el modificador para poderlo editar como objeto editable, como poliedro editable. La opción 2, voy a mostrarles primero esa, es el método no destructivo. Ya habíamos hablado de eso en la sesión anterior, que es el método no destructivo. Y es cuando yo empiezo a modificar el objeto a partir de, valga la redundancia, modificadores. Modificadores que luego puedo quitar. Ejemplo, a este objeto que es un plano y me da las propiedades de un plano, yo puedo desplegar la lista de modificadores, voy a quitar estos botoncitos, después les muestro qué son esos botoncitos. Voy a desplegar la lista de modificadores y voy a decirle que voy a buscar el modificador edit poly. Este modificador edit poly, al asignárselo a este objeto, ya me va a permitir acceder a los componentes de ese objeto. Entonces yo ya puedo acceder a sus Common barra vértices, vertex. yo ya puedo acceder a sus vértices, por ejemplo. Entonces miren, ya puedo modificar los vértices de este objeto, puedo acceder a los lados. Entonces los lados son cualquiera de esos segmentos comprendidos entre un vértice y otro. Puedo acceder a sus bordes. Este objeto no tiene bordes. Recomendación, esto ya lo había comentado, pero lo comento varias veces para que lo recuerden cuando empecemos a trabajar el modelado poligonal. Recomendación,
en la vista en la que estemos en sombreado, normalmente la perspectiva, es útil habilitar una opción dentro de los parámetros que me da o de las opciones que me da el modo de visualización. En este caso hago clic donde dice Default Shading, activamos Edge Faces. Eso me permite visualizar los bordes o los lados de esa malla que estoy editando, así esté en este modo default shading, en el modo de sombreado, porque obviamente esos bordes siempre los vemos en el modo de malla, en el modo wireframe, siempre vemos esos lados, pero cuando quiero ver el objeto sólido, pues ahí pierdo esa posibilidad. Entonces activamos ese Edge Faces y con eso ya vamos a ver esas caras. Les decía entonces que los bordes, que es el siguiente subelemento de los objetos de los poliedros editables, por eso se llama Edit Poly o Editable Poly, porque el poly es por poliedro, es decir, un objeto de varios lados. Eh, los bordes son los lados de perforaciones o huecos que tenga el objeto. Este objeto todavía no tiene ningún hueco, pero si selecciono, por ejemplo, en el siguiente subelemento el polígono, tomo este polígono y lo elimino, suprimir, ahí ya quedó un hueco en la malla y ese hueco está compuesto por lados, claro, cada uno de estos cuatro lados lo puedo seleccionar o el borde y si le digo que voy a seleccionar un borde, hago clic en ese agujero y selecciona todo el contorno del agujero. Entonces me facilita la selección de esos espacios en los que hay vacíos, perforaciones dentro de la superficie. Los polígonos, pues será cada una de las caras que componga el objeto, entonces cada uno de estos cuadraditos o rectangulitos, porque no son cuadrados cuadrados, cada uno de estos rectángulos es un polígono de esta malla y por último tenemos los elementos y pues esta malla está compuesta por un único elemento, no le he agregado otros más, luego vamos a trabajar con diferentes elementos que vamos a conectar, en fin. Entonces, bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente, el objetivo de este método es modelar a partir de ubicar correctamente esos elementos, esos bordes, esos vértices, esos lados, esos polígonos. Entonces, un proceso de modelado simple es seleccionar los polígonos que quiero modificar, por ejemplo, este con control presionado en el teclado le agrego a la selección, selecciono este y este y puedo mover esos polígonos y aquí estoy generando una malla distinta. Ahí estoy generando una malla diferente. Y luego esas mallas se van a suavizar, normalmente se van a suavizar. ¿Qué es eso de suavizar la malla? Pues aumentar la cantidad de lados y de polígonos que compone esa malla para convertirlas en curvas, porque miremos lo que va a ocurrir al suavizar. Suavizamos también con un modificador que se llama Turbo Smooth. Aquí por la T, Turbo Smooth. Entonces miren que al darle Turbo Smooth a este objeto, él tiende a convertirse en un objeto curvo. Y ese Turbo Smooth funciona por iteraciones. ¿Qué son iteraciones? Cantidad de subdivisiones que él va a asignarle a la malla. ¿Cómo funciona eso? Veámoslo. Quitemos el Edit Poly y voy el Turbo Smooth y voy a quitarle el modificador Edit Poly al plano. Entonces, como es un proceso no destructivo, ahí está el plano original sin afectación alguna, ya que le quité los modificadores que lo estaban afectando. Eso lo vamos a poder hacer en algunas ocasiones, en otras no va a ser posible, luego vamos a ver cuándo no es posible. Entonces, bien, vuelvo al plano. A este plano, sin modificarle nada, sin poner ningún otro modificador, voy a asignarle el Turbo Smooth. Este plano tiene cuatro caras por cada lado, es decir, tiene 16 polígonos, lo componen. 16 polígonos están componiendo a este planito y activemos, por ejemplo, aquí, no sé si alguien está levantando la mano o algo, por ahí oigo soniditos. Ya saben, si tienen alguna pregunta, algún comentario, habiliten el micrófono y háganlo, no hay problema. Quiero ver la cantidad de polígonos que tengo en escena, presionamos 7 y él me dice que en este momento tenemos 32 polígonos. ¿Sí? 32 polígonos. ¿Por qué 32 polígonos? Porque él está sumando no solamente el polígono, voy a decirle esto que sí que se convierta en editable poly ahorita. Ah, bueno, esta, de una vez, esta es la segunda opción. No hacerlo por modificador edit poly, sino clic derecho y convertirlo. Dime. Profe, sí, es que tengo una pregunta, es que ya le di que editar o, bueno, Sí. pero no me aparece una cuadrícula en el objeto. Sí, aparece. Ah, ok, O sea, me pues aparece como por las esquinas.
puede ser que el plano inicial no tenga subdivisiones. Entonces el plano inicial tenía, en este caso, tenía cuatro divisiones por la longitud y cuatro por el ancho, pero puede ser que tú lo tengas así, sin subdivisiones. Ok, ok, listo. ¿Y cómo hago para que, o sea, le pongo 4 para que aparezca? La cantidad que quieras, pues yo estoy trabajando con cuatro polígonos, pero puedes poner la Ah, cantidad que quieras. listo, gracias. Sí. No, 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 con gusto. Entonces, bueno, voy a aclarar algo aquí con respecto a este numerito. Porque en este momento, por ejemplo, le quité segmentos. O sea, acabo de hacer lo que tú me decías. Le quité segmentos a ese plano, porque es simplemente un plano. Entonces lo dejé con un solo segmento. Es decir, esto es un solo polígono. O sea, es una sola cara. Pero él me dice que hay dos polígonos. ¿Por qué hay dos polígonos? Porque resulta que el programa realmente, al final de cuentas, no va a calcular, no va a hacer los cálculos sobre caras rectangulares. Él finalmente va a hacer cálculos sobre caras triangulares. Entonces, este plano, que es un único polígono para nosotros, para el programa realmente son dos polígonos, porque él está dividiendo esto en dos triangulitos. Pero eso lo vamos a entender un poco mejor a medida que avancemos aquí en el curso. Entonces, bien, por eso él me dice en este momento que son dos polígonos. Voy a dejarlo así, sin divisiones. Simplemente un segmento en la longitud, un segmento en el ancho y ya. Entonces no hay subdivisión alguna. Recuerden activar Edge Faces. Si no lo activan, no van a ver los bordes. Esto lo tienen que activar. Si no lo activan, no ven los bordecitos dentro del objeto. Entonces, siendo así, voy a asignarle el modificador Turbo Smooth. Entonces, vamos a buscar Turbo Smooth. Listo. Y vemos cómo ahora ese polígono que estaba compuesto por, o ese plano que estaba compuesto por un único polígono, se dividió en cuatro polígonos ahora. Y vemos que él me dice que ahora tenemos 8 polígonos, de 2 pasó a 8. Entonces, ¿qué está haciendo Turbo Smooth? Está subdividiendo esa cara en cuatro caras nuevas. Y esas cuatro caras son por este valor que se llama iteración. Esta iteración indica cuántas veces voy a subdividir ese polígono. Le estoy diciendo que lo subdivida una sola vez, que un polígono lo convierta en cuatro. Pero si le agrego un número más, si yo quiero dos iteraciones, entonces de cuatro polígonos paso a 16 polígonos, porque cada uno de esos cuatro a su vez lo dividió en otros cuatro. Y si le doy tres iteraciones de 16 polígonos pasamos a 64 polígonos con tres iteraciones. ¿Sí? Entonces él lo que va a hacer es que cada iteración va a hacer que cada polígono se divida en una en cuatro polígonos nuevos. Pero además ese suavizado tiene otro objetivo y les voy a mostrar. Vamos a hacer aquí una esfera. Voy a hacer aquí una esferita. La esfera tiene una característica bien especial y es que si bien también genera caras cuadraditas, voy a convertirlo en un editable poly y voy a borrar todos estos polígonos de abajo. Ok, borremos estos también. Estos quedaron aquí. Listo. Si bien él trata de generar... Voy a cambiarle el color a esto para que lo veamos mejor. Entonces recuerden que el color es una propiedad que aparece en la parte superior de todos los paneles. Nombre y color. Entonces voy a cambiarle el color a esto y pongámosle un color rojo puede ser para que lo veamos mejor. Miren que las caras, en este caso las caras que se encuentran al centro son triangulares. Sí, son caritas triangulares. Mientras que de ahí para abajo sí son caras cuadradas. Bien, él trabaja con esos triángulos. Pero si asignamos ese Turbo Smooth a este objeto, él va a procurar que cada cara se convierta en una cara de cuatro lados. Miren lo que hizo con estos, miren lo que hizo con estos triángulos. Los convirtió a cuatro vértices, porque tenemos el vértice central donde todos se encuentran, uno, dos, tres aquí y cuatro aquí. Entonces, esas caras triangulares, él intenta convertirlas siempre en caras cuadradas. Y es porque ahí va con el objetivo primario del modelado poligonal. No es objetivo realmente, es una de las condiciones características del modelado con este método, es que busca que siempre las caras sean cuadradas, que las caras de los objetos sean cuadradas. ¿Por qué buscamos que las caras sean cuadradas?
Si un objeto es estático, si un objeto yo lo modelo para que se quede quieto en la escena, para que esté ahí, realmente no importa la cantidad de polígonos que tenga. Es decir, yo podría hacer esto. Voy a convertir este objeto, que es el planito con su turbo smooth, lo voy a colapsar. Yo ya les había hablado de este colapsar la sesión anterior. Voy a decirle que se colapse. Ok, le digo aquí que sí, ahorita les explico un poquito más eso. Al colapsarlo lo convirtió en una malla editable. Yo voy a trabajar o vamos a trabajar con Editable Poly, no con Editable Mesh, porque la malla editable da menos opciones de modelado, da muchas menos opciones que las que da el Editable Poly. Entonces no vamos a trabajar en Editable Mesh, vamos a trabajar en Editable Poly. Además porque el Editable Mesh no funciona bien con los suavizados. Sí se le puede asignar suavizado, pero no funciona tan bien. Funciona mucho mejor el Editable Poly. Entonces ya habiéndolo convertido en un Editable Mesh, damos clic derecho y le decimos que se convierta en un Editable Poly. Listo, este objeto ya es un poliedro editable, compuesto por 64 caritas, 64 polígonos. Entonces, yo podría perfectamente tomar, por ejemplo, lados y decir, quiero borrar este lado. No lo puedo borrar con suprimir, toca con backspace. Ah, bueno, paréntesis. Si por ejemplo borro un lado que no sea externo, él va a pretender hacer hueco. O sea, si lo borro con suprimir, él va a hacer un hueco. ¿Por qué? Porque borra ese lado y borra los vértices que lo componían, por consiguiente genera ese vacío, esa perforación en el plano. Pero si yo quiero eliminar ese lado sin que abra hueco, entonces lo podemos hacer con la tecla backspace, que es la tecla esta grande que está encima del enter, la flechita hacia la izquierda. Si presiono esa tecla, él borra el borde sin eliminar los vértices que tenía al final. Eso significa que aquí sigue habiendo vértice y aquí sigue habiendo vértice. Incluso si yo selecciono este lado, voy a presionar control, este y le doy backspace, él borró esos lados, pero esos vértices siguen ahí. Este vértice aquí está. Sí, ahí no me lo deja ver, pero ese vértice ahí continúa. Y los vértices que conectaban esos lados que borré continúan. Bien, este quedó como un único polígono, pero es un polígono que ya tiene muchas más caras, muchos más lados, perdón. Es un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Tiene ese polígono. Repito, si este objeto se va a quedar quieto, eso es lo de menos, que un polígono tenga 3, 4, 5, 6, 7. Lo mínimo que puede tener es 3, lo máximo no hay límite. Que tenga la cantidad X de lados que tenga no importa, porque el objeto finalmente no se va a mover. Pero si ese objeto lo estoy modelando para animarlo, esto es un problema serio, porque cuando ese objeto se curve para hacer algún tipo de movimiento, esto va a generar un comportamiento muy extraño en esa área, porque él no va a tener por dónde curvarse y va a generar huecos en la malla. Entonces, ¿qué es lo que pretende ese Turbo Smooth? Convertir, miren, si le asigno aquí otro Turbo Smooth, voy a ponerle otra vez Turbo Smooth. Miren que esa área la conecta de tal forma que se convierta o se subdivida en caras cuadradas. Lo ideal son esas caras cuadradas para que el programa pueda hacer cálculos precisos y cuando animemos ese objeto, cuando ese objeto se mueva, tenga algún tipo de comportamiento dinámico, pues no falle y no se mueva de manera extraña ese elemento. Si no logro que todas las caras del objeto estén en cuadrados, pues sí puedo recurrir a los triángulos. Yo puedo efectivamente dejar, por ejemplo, en este caso voy a conectar, todas estas opciones se las voy a mostrar en un momento. Entonces voy aquí a conectar este vértice con este de aquí y ahí tengo un triángulo. Podría hacer lo mismo por este lado. Aquí generar otro triángulo. Ok, aquí generar otro triángulo. Y aquí generar, ese me quedó mal cortado, y aquí generar otro triángulo, listo. Entonces yo aquí tengo varios triangulitos en la forma y al centro tengo un polígono que tiene ahora 6 7 lados. Obviamente esto no nos va a funcionar bien, pero yo puedo, digamos, dividir los polígonos en la cantidad que quiera. Como le digo, lo primordial es que no puede haber menos de 3 lados en un polígono, si no, no sería polígono, pero va a funcionar mal. Entonces, el objetivo, repito, es procurar que siempre la malla esté compuesta por caras cuadradas. Si eso no es posible, entonces vamos a
procurar que haya pentágonos, porque vamos a ver más adelante en algunos ejercicios de modelado que vamos a hacer, vamos a ver que a veces el finalizar toda la pieza con cuadraditos no funciona bien, o no es posible o no funciona bien. En algunos casos es importante agregar polígonos con otro número de lados, entonces que sean pentágonos para conectar, que no sean ni polígonos de 6 ni de 7 nada de eso. Pentágonos, si no, cuadrados es el ideal. Y en últimas, si ahí aparece un triángulo, bueno, puede funcionar, pero ahí vamos a generar una cosa que ahorita les voy a mostrar que se llama puntos de tensión. Entonces, bien, listo, borremos este plano, borremos este elemento y nos vamos a empezar con ejercicios de modelado. Bueno, a ver, ¿qué debemos entender al momento de empezar a modelar con este método poligonal? Hay dos formas de hacer esto. Una es partir el modelo de cero. O sea, yo perfectamente puedo decir, bueno, voy a empezar de un planito, voy a tomar aquí un plano pequeñito y empezar a modelar a partir de ese plano. Entonces voy a convertir ese plano en Editable Poly, no lo voy a hacer por modificador, sino que lo voy a convertir en Editable Poly. Entonces voy al panel modificar, en el Modifier Stack doy clic derecho y en Convert to le digo que se convierta en un Editable Poly. Y yo puedo entonces ahora tomar alguno de sus subelementos, en este caso un lado, un edge, seleccionarlo y presionando la tecla Shift empezar a generar nuevos polígonos. Entonces yo puedo hacer esto, aquí podría bajar este aquí, luego tomar este polígono y llevarlo acá, luego bajar aquí y así sucesivamente. ¿Sí? Ahí estoy generando un modelo creando nuevos bordes a partir de un borde seleccionado. Simplemente presiono Shift y muevo y estoy generando nuevos bordes, por consiguiente estoy generando nuevos polígonos y ahí voy modelando la malla. Esa es una posibilidad, que yo vaya modelando simplemente a ojo, moviendo esos polígonos sin referencia alguna, sino, no sé, puede ser un proceso de bocetación, podríamos decir. Pero habitualmente cuando vamos a modelar por este método, debemos usar referencias o normalmente tenemos referencias. Entonces, ¿cómo vamos a crear esas referencias? Voy a borrar esto y voy a mostrarles primer paso para crear referencias para modelado. Entonces vamos a usar lo siguiente. Y este es un, bueno, repito, yo aquí no voy a dejar tareas. Ustedes ya saben que hay una única evidencia que se debe entregar para certificar el curso y es un modelo poligonal, el que sea. Es libre, lo único que yo reviso es, insisto, en que no sea tan sencillo. O sea, lo diré muchas veces, no recibiré una caja o una esfera como modelo, obviamente. Tiene que ser un modelo medianamente complejo, pero no estoy poniendo restricción. Eh, sí, Alain, ahorita les subo el video de la sesión anterior. Eh, pero yo no voy a poner restricción en exactamente qué modelo. Pero cuando digo que vamos a hacer una tarea, son ejercicios que yo les voy a plantear para que ustedes desarrollen y puedan practicar estos procesos de modelado. Entonces voy a empezar con un mueble. Y vamos a tomar como referencia, hay un sitio de una empresa que fabrica muebles, si no estoy mal, es de Suecia tal vez, creo que es de Suecia, que es Carl Hansen. Carl Hansen and Son. Carl Hansen. ¿Por qué tomo como referencia este sitio? Porque resulta que ellos fabrican muebles y de cada uno de los muebles que ellos fabrican nos van a entregar referencias, van a entregarnos los planos, nos entregan referencias en imagen del modelo, nos entregan, incluso en algunos hasta el 3D nos lo entregan. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en colecciones, vamos a ver sillas, ok, y voy a tomar como referencia cualquiera de ellas, esta silla, por ejemplo. Listo, entonces aquí tenemos la CH29P. Listo, tenemos esa silla. Si vemos esa silla, al ingresar a la página específicamente de esa silla, vamos a ver aquí al costado derecho que nos dice quién es el diseñador. Nos habla de que la diseñó el señor Carl.
Y por aquí abajito nos da la opción, ya no cierro esto del diseñador, por aquí abajito nos da la opción de dimensiones y descargas. Entonces si entramos a dimensiones y descargas, él me dice que puedo descargar el 2D y el 3D. Obviamente no voy a descargar el 3D, vamos a descargar las referencias bidimensionales, voy a descargar el 2D. Entonces le digo que voy a descargar ese zip, voy a buscar aquí en nuestra carpeta, entonces vamos a Sena 2023 complementaria modelado. Voy a crear aquí una carpeta que se llame referencias. Ok, referencias y ahí voy a guardar el zip. Listo, veamos qué contiene ese zip. Entonces descomprimamos. Listo. El zip tiene un archivo de Illustrator y un archivo de AutoCAD. No tiene imágenes. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizar eso. Por aquí me va a decir cuánto mide la silla. La silla tiene 53 centímetros de ancho. Sí, esa es una primera referencia. Y de altura tiene 81 centímetros. Entonces 53 por 81 por 49. Esas son las dimensiones. 53, 49, 81 de alto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Les voy a mostrar con el vector, con el Illustrator o el archivo de AutoCAD y también les voy a mostrar si tenemos una imagen. Es más, yo no sé si aquí puedo descargar esta imagen. Parece que no, pero sí la puedo abrir en Illustrator y exportarla desde Illustrator. Entonces, bueno, vamos a ir haciendo eso. Entonces, bien, vamos primero con el archivo de AutoCAD, el DWG. Entonces, miremos cómo está. En Max podemos importar archivos de AutoCAD, podemos importar DWG. Entonces, vamos a darle File, Import y vamos a importar. Aquí me dice enlazar de AutoCAD, pero en este caso no me sirve enlazado, tengo que importarlo. Si enlazo el archivo queda, yo no lo puedo modificar aquí, queda es enlazado, valga la redundancia, queda enlazado al archivo AutoCAD y si yo quiero modificar algo me toca modificarlo en AutoCAD. Entonces en este caso no, en este caso voy a importar el archivo, buscamos la carpeta que le acabamos de crear. Ok, y ahí tenemos nuestro archivo de AutoCAD. Entonces vamos a traer ese archivito, abrir. Listo, aquí me dice entonces que cómo quiero traer ese archivo. Aquí me da algunas opciones. En qué unidades está modelado el archivo, no lo sé realmente. Yo no sé si esto esté, va a tocar abrirlo y mirar. Aquí abramos el archivo de Illustrator. Entonces vamos aquí, por acá, por complementaria, modelado, referencias y abramos el archivo Illustrator. Y voy a abrir el de AutoCAD de una vez. Entonces abramos el archivo AutoCAD para ver en qué unidades está. Ok, aquí tenemos el archivo Illustrator. Este también podría funcionar. Sí, este funciona bien y tiene unas medidas que resulta interesante. Vamos a ver. Mientras, o bueno, ya abrió AutoCAD. Verifiquemos en qué unidades está dibujado en AutoCAD. Ok. Miremos DWG Units. Está en pulgadas aquí en AutoCAD. Voy a pasarlo a centímetros. Pasémoslo a centímetros 4. Listo, vamos a verificar. Distancia de aquí hasta acá. Veamos F2. 124, lo escalo mal, listo, entonces voy a escalar esto. Ok, de aquí por referencia, de aquí acá y la medida es 49. Listo, ok, ya hice que quedó bien escalado a centímetros. Listo, ya lo puedo cerrar. Ok, este no sé en qué unidad es este. Bueno, ese lo vamos a usar ahorita. Entonces nada, voy a cancelar y lo volveré a importar. File, import, importar, importamos ese archivo. Ya sé que está en centímetros, te digo que se rescale a centímetros. Lo demás no importa. ¿Sí? Le vamos a dar OK.
y listo. Ahí está la referencia. ¿Cuál es el tema con esta referencia? Que él me está mostrando tres lados del objeto, pero esos tres lados están todos por el plano, todos por la planta. Entonces tenemos que rotar el objeto para que las referencias nos funcionen correctamente. En este caso, creo que todo llegó en un solo elemento, ¿sí? Entonces aquí me toca cortar objetos. A esto no le presten mucha atención porque no viene al caso. Bueno, también hace parte del modelado, ¿no? Y es aprender a editar con líneas en AutoCAD, pero por ahora no vamos a ver eso. Entonces esto lo voy a desenlazar. Por aquí está el detach. Acá está. Ok, listo. Y esto también lo voy a desenlazar. Ok, detach. Ok, listo. Por aquí sé que quedó un objeto. No, ahí está completo. Bien, y este. Ok, ahí está completo y este quedó solito. Listo. Entonces nada, voy a ubicar el pivote solamente para poderlo rotar correctamente. A este objeto vamos a afectarle el pivote y lo voy a enlazar. Lo voy a ubicar por aquí. Ok, listo. Estas líneas necesito verlas un poquito más larguitas. Solamente estoy ubicando líneas, no estoy haciendo más. Sí. Ok, listo. Esta línea se puede ir. Esa no la necesitamos, ya, no nos sobra ninguna otra. Ok, bien, ahora sí. Entonces voy a afectar el pivote de este objeto. Afectar pivote y voy a ubicarlo en esa intersección. Vamos a acercarnos, lo voy a ubicar aquí. No tengo un snap que me reconozca esa intersección, entonces toca ya ojo. Ok, salgo de afectar pivote, tomo este objeto y hago lo mismo, afectar pivote y lo voy a mover para que el pivote quede en esta intersección. Ya van a ver cuál es el objetivo de eso. Ok, listo, listo. Bien. Entonces ahora voy a rotar estos dos objetos. Vamos a rotar este objeto sobre el eje X 90 grados. Ok. Y este objeto también lo voy a rotar sobre su eje X 90 grados. Pero también lo voy a rotar sobre el eje Z 90 grados. Ok, listo. Bien. Y voy a mover ese objeto un poquito para adelante. ¿Cuál es el objetivo de esta referencia? Que tenga la vista de ese objeto por encima, por el frente y por el lado ubicadas correctamente. Que yo pueda ver el objeto desde cada viewport, pueda ver el objeto de manera correcta. Estas líneas ya las puedo borrar. Y esto voy a alinearlo con este objeto. Esto se los muestro ahorita. Esto de alinear. Ok. Listo. Entonces aparentemente ahí ya estaría bien. Tendríamos las tres referencias. Cómo se ve el objeto por encima, cómo se ve el objeto por el frente y cómo se ve por el lado, dispuestos correctamente. En este caso son líneas porque es un archivo de AutoCAD. Entonces lo que hice fue traer líneas. Pero si no tengo líneas, imaginémonos que la referencia es otra. Entonces vamos a partir, por ejemplo, de un model sheet. Entonces abramos aquí y busquemos, por ejemplo, un auto. Voy a modelar un automóvil. Entonces vamos a darle Car Model Sheet. Hoja de modelado de un auto. Vamos a ver imágenes. Y en esas imágenes voy a decirle que sean imágenes de tamaño grande. Ok. Y tomamos... bueno, esta está bien. Está por encima, por el lado, por detrás, por delante. Esta está interesante porque esta ya tiene una malla. Entonces me ayuda porque ya voy sabiendo por dónde llevar la malla. Pero pues no seamos tan perezosos. Cualquiera de estas nos funciona. Entonces, bueno, supongamos que esta que me pareció interesante y está grandecita, fíjense que sean imágenes grandes. Entonces voy a guardar esta imagen. Guardar imagen y la guardamos en nuestra carpeta.
Entonces vamos otra vez aquí a, no, Sena 2023, complementario, poligonal, referencias y guardamos ahí esta imagen. Listo. No sé cuánto mide ese auto. Ese auto medirá 4 metros, tal vez, de largo, es como largo. Tal vez algo más de 4 metros. Pero bueno, es que no sé ni qué auto es. Esto es un BMW, pero no sé qué referencia sea. Mm, No sé cuál de los BMW de tantos sea. Y aquí no dice. Me está preguntando cuál carro es. Bueno, yo no lo sé. Listo, no importa, digamos que 4 metros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta es una posibilidad, repito, ¿no? A partir de líneas que traigo, giré, ubiqué, listo. Pero si no tengo eso, entonces vamos a hacerlo de otra forma. Voy a ir por planos de trabajo. Entonces vamos a la vista frontal y en la vista frontal voy a hacer un plano, con las dimensiones que tenga el auto de lado. Entonces, no sé, digamos que estos son 4 metros de largo y lo que me dé las demás porque no sé cuánto sea. Entonces voy a dibujar un plano que mida 4 metros de largo, sin segmentos. ¿Sí? Un solo segmento en la longitud, un solo segmento en el ancho y que su ancho sea 400 centímetros. Listo, ahí tengo 4 metros. La altura ya vamos a ver. Entonces, bien, aquí puedo hacer lo siguiente. En este curso yo no les voy a enseñar a crear materiales, ¿sí? Eso hace parte de otro curso. Pero aquí necesito crear un material sí o sí para poder utilizar esa referencia. Pero hay una forma muy fácil de hacerlo y es, voy a buscar la imagen. Entonces aquí tenemos la imagen, es esta. Y esa imagen la puedo arrastrar sobre el objeto, pero fíjense en esto, tienen que prestarle atención. Tienen que arrastrarla sobre el objeto en la vista en sombreado. O sea, en esta vista donde está el sombreado, el default shading. Entonces, si hacen eso correctamente, miren lo que ocurre. Al hacer esto, él toma esa imagen como material, como textura de un material. Ya ahorita lo vamos a acomodar, pero él ya tomó esa imagen como textura del material. Si llego a hacer eso dentro de una de estas caras donde estoy viendo en malla y arrastro la imagen, él me dice que lo que va a hacer es convertir esa imagen en el fondo de esta ventana. Me dice ese bitmap no fue arrastrado sobre nada. Lo voy a asignar como, y me dice que lo va a asignar como fondo de la ventana y como mapa de ambiente. Dime, ¿alguien habilitó su micrófono? No, debió haber sido un accidente porque está como de rumba. Bueno, perdónate silencio. Ok. Bueno, entonces, en este caso no, le voy a decir que no, que cancele eso, porque si le digo que sí, pues miren, la imagen queda desde fondo de la ventana. Queda del fondo del viewport. Entonces ahí ya me toca empezar a editar eso, me toca ir aquí a, por si les llega a ocurrir, ¿no? Ah, la arrastré sobre la ventana y no era así. Entonces me toca ir aquí a Views, Viewport Configuration, en el menú, Views, Viewport Configuration, y ahí me dice que estoy utilizando una textura. Está utilizando una textura como fondo. Entonces le digo que no. Aquí donde dice Background, ¿sí? Que me dice que está utilizando esta textura, le digo que no, que utilice un fondo simple. Entonces le digo que utilice un eh, aquí, use customer interface color sólido, este. Utilice un color sólido, ¿sí? El color sólido de la interfaz. Utilice el color sólido de la interfaz, le doy aplicar a la ventana actual y listo, corregido. Pero esa imagen también se asignó como fondo, como environment. ¿Qué es el environment? Una cosa es el fondo del viewport y otra cosa es el fondo del render. Ese fondo del render es el que él llama environment y quedó asignado también como environment. Si yo renderizo, él me va a renderizar con esa imagen de fondo. ¿Sí? Esa imagen está ahí detrás de fondo, entonces no, me toca también quitarla de ahí. Y eso se hace es con la tecla 8. Entonces con la tecla 8 aparece el fondo para el render, es este Background Environment Map. Y pues ahí me aparece la imagen que arrastré. Entonces nada, le doy clic derecho y le digo que la limpie, que la elimine. Clear y listo. Entonces ya nos quedó el
fondo grisecito. Igual si renderizo, pues el fondo queda en negro, vacío. Listo. Ok, entonces bueno, ubicamos esa imagen y ya tenemos el auto puesto sobre el plano, pero como ven la imagen se ajustó al tamaño del plano, entonces se deformó. La imagen se acható, están los 4 metros que quiero de ancho, pero la altura pues no corresponde. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a asignarle a ese plano un modificador que se llama WMap. Entonces vamos a ir aquí a WMap. Listo. Ese WMap es un modificador que permite determinar cómo el material envuelva al objeto. Entonces ahora ya la forma de la imagen no depende exclusivamente del tamaño del objeto, sino que yo ya la puedo reconfigurar. Yo puedo hacer esto, hacerlo más alto, más angosto, y estoy modificando la forma en la que la textura está envolviendo ese plano. No estoy modificando el plano. Si yo quiero modificar el plano, voy al plano y lo modifico. ¿Sí? Esto ya es otra cosa, aquí ya estoy modificando el plano. Entonces voy a ir otra vez al mapeado y ya sé que quiero que de ancho sean los 4 metros porque es lo que dije que el auto medía, pero de altura no tengo ni idea cuánto mida. ¿Sí? No sé, pues yo podría decirle aquí a ojo, déjelo más o menos así, de tal forma que las llanticas ya se vean redondas, pero si quiero hacerlo con precisión, puedo hacerlo. Dentro de las opciones de ese WMap hay una cosa que dice Bitmap Fit. Entonces voy aquí a Bitmap Fit, que es ajustar la proporción a una imagen. ¿A cuál imagen? Pues a la que le acabo de asignar, es decir, esta misma imagen. Entonces selecciono esta imagen, le doy a abrir y listo. Él se ajustó a la proporción correcta de la imagen. Me cambió un poquito el ancho. Vamos a subirlo un poco más. Entonces voy a decirle que la longitud sea de 580, tal vez 590, pongámosle. 590 y voy a volver a ajustar al bitmap. Bitmap fit, selecciono este bitmap, abrir, listo, ahí ya quedó ajustado de mejor manera. Entonces yo ya puedo mover ese mapeado, lo puedo mover para que quede solo la imagen del carrito dentro del plano. ¿Cómo muevo el mapeado? Pues ese modificador WMap tiene una flechita y yo ya les dije eso la sesión anterior. Cada vez que un modificador o un elemento dentro del modifier stack tenga una flecha, significa que tiene subcomponentes. ¿Cuál es el subcomponente del WMap? Esta cosa llamada gizmo. ¿Qué es el gizmo? Esa cosa que se veía naranja, ahora se ve amarilla y verde, y es el que me muestra cómo está envolviendo el objeto. Entonces yo puedo tomar ese gizmo y moverlo hasta acomodar correctamente el objeto. Digamos aquí un poquito a la izquierda para que quede un poquito mejor centrado. Lo bajamos un poquito y listo. Cierro aquí y ya tengo la referencia lateral de ese auto puesta correctamente. Ahora necesito la superior y o la frontal o la vista posterior o bueno, la que considere. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la superior. ¿Cómo saco la vista superior? Voy a clonar este objeto. Entonces lo selecciono, le damos control V. Él me dice que aquí quiero hacer, no lo puedo calcar porque si lo calco, cada modificación que le haga se va a modificar también en el original. Entonces quiero es una copia. Ok, una copia, le damos OK y aquí quedó una copia de ese objeto. ¿Qué quiero ver en esa copia? En esa copia quiero ver es la vista superior del carrito. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al WMap, desplegamos el map, activamos el gizmo y movemos esto hasta ver la parte superior del carro. Listo, no cabe completamente, no importa, más o menos lo dejo centrado. Ok, ya lo dejé más o menos centrado, salgo del WMap, paso al plano y modifico el ancho del plano hasta que quepa la imagen completa del carrito. Listo, ahí está la imagen completa del carrito. Entonces lo que ocurre es que tenemos esa imagen puesta. Aquí voy a activar, en todas las ventanas voy a activar Default Shading y Edge Faces. En todas. Lo mismo aquí. Default Shading y Edge Faces. Y aquí. Default Shading y Edge Faces. Listo. Entonces ya tengo dos referencias, la lateral y la superior del auto, pero la superior la estoy viendo por la vista frontal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues rotarla. Entonces selecciono ese objeto, me voy a rotar.
Le doy clic derecho a la herramienta rotar, ya activa, le damos clic derecho para que nos abra esta ventanita que nos permite rotar con precisión, es una posibilidad. Y sé que voy a rotar sobre el eje X, no sé si positivo o negativo, miremos. Positivo, sí es positivo, no mentiras, es negativo. Sí, necesito la rotación negativa, menos 90. Entonces listo, vamos aquí a devolvernos y le digo que en X se rote menos 90 grados. Es una posibilidad. Otra posibilidad para rotar un objeto con precisión es, voy a deshacer aquí, vamos a maximizar la perspectiva, activar algo que se llaman los OSNAP, que es importante conocer para este proceso de modelado. Esta cajita de acá, toda esta cajita que está entre estas dos líneas oscuras, es el panel de OSNAP. ¿Qué es OSNAP? Es Object Snap, ajuste a objetos. Entonces, esto me permite, perdón, quito aquí estos numeritos. Permítanme un segundo, por favor, solo un segundito. Bueno, continuamos. Entonces les decía que estos elementos me permiten determinar cierto tipo de ajustes. Vamos a ver varios de ellos, pero por ahora les muestro esta opción de aquí. Esta opción de aquí me permite ajustar la rotación. Sí, aquí dice que voy a ajustar a ángulos. Ah, dije que iba a quitar esos numeritos y no los quité. Cerremos esto, listo. Entonces, esta opción me permite ajustar ángulos. Entonces, vean que si ubican el cursor encima, dice que ese es el snap a ángulos. Entonces, si eso lo tenemos activo, al rotar un objeto, él ya no se rota libremente, sino que se rota cada tantos grados, cada 5. ¿Sí? Miren, cada 5 grados. No sé por qué leí menos, mil no sé cuántos grados. Aquí vamos a fijarnos en una cosa. Voy a rotarlo hacia arriba, 90 grados. 90 grados, listo, ahí está, 90 grados. Deben fijarse bien cómo rotan el objeto porque resulta, y esto debe ser clarísimo al momento de modelar, resulta que los planos, los polígonos en Max no se ven por ambos lados. ¿A qué me refiero? Que el objeto yo lo veo por este lado, pero si lo revisamos por este lado es poco probable que se vea. Les muestro el caso. Permítanme, voy a pasar aquí a un motor de render distinto. Voy a pasar a este motor de render. Miren, si yo en este momento hiciera un render de esta escena así como está, las líneas no se ven, solo se ven esos dos planos. Es lo único que se ve. Las líneas él no las considera cuando renderizamos porque son líneas y Max solo tiene en cuenta objetos. Entonces líneas no visibles. Veo los dos planitos, pero si roto la visualización y vemos esto por este lado y renderizamos, ver, aquí este plano sí tiene las caras por lado y lado. Bueno, cosas de versiones, porque esto por este lado debía verse en negro. ¿Por qué? Porque él no calculaba, ahora veo que sí lo está haciendo, no calculaba los dos lados de las caras. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo. Entonces, si por ejemplo yo tengo una caja, cuando él hace render, por ejemplo, él calcula los lados que son visibles de esa caja. Los lados internos de esas caras, de esos polígonos, él no los calcula. Bueno, aquí veo que sí ya lo está haciendo, pero vamos a ver una cosa. Verifiquemos algo. Por ejemplo, si borro esta tapa, es que vean, bueno, en la previsualización lo está haciendo, pero quién sabe el render. Ah, miren, aquí sí ocurrió. Miren que en este caso sí no me está mostrando las caras internas de esos polígonos. Bueno, ahí están, pero no las ve, porque él no las calcula. Lo que veo que cambiaron en esta versión, que bueno, está bien, es que el plano tiene cara por ambos lados. Eso es lo que está ocurriendo, que el plano tiene cara por lado y lado, por eso está visible por ambos lados. Pero bueno, en versiones anteriores eso no ocurre. En versiones anteriores el plano solo tiene cara visible por un lado. Por el otro lado ocurre lo mismo que con la caja. Si yo lo renderizo se ve en negro. Entonces deben fijarse en rotar de tal manera que quede la cara visible por encima y no al contrario. Si no, ahí nos da problemas. Entonces bueno, ya acomodamos esto en la vista superior, en la vista frontal. Voy a ubicar ese planito aquí y subamos, bajemos este un poquito por acá.
Listo. Ahí tenemos las dos referencias. Necesito la referencia de adelante o la referencia de atrás, entonces hacemos la misma operación. Control V, copiamos, no calcamos, movemos el objeto a un lado. Voy a mover el gizmo, entonces movemos el gizmo. Listo, lo movemos hasta ver la referencia posterior. Ok. Voy a ubicar la referencia frontal del auto. Entonces pongamos esto un poquito más al centro. Listo, salimos del gizmo. Volvemos al plano y lo va a hacer un poquito más angosto. Este auto, ¿este cuánto tiene? Este plano tiene 400 por 180, lo voy a dejar. 400 por 180. Listo, entonces este lo vamos a dejar, este plano lo vamos a dejar de 180. 180. Listo. Lo rotamos. Entonces vamos aquí a rotar. Como tengo activo el snap a ángulos, entonces no necesito hacer nada más que asegurarme que rote los 90 grados. Aquí, 90 grados, ok. Y lo ubicamos. Entonces lo voy a ubicar por aquí. Aquí lo voy a ubicar medio a ojo, no hay lío. Ok, digamos por acá. Entonces ya tenemos nuestras referencias de modelado ubicadas. ¿Por qué utilizamos referencias de modelado de esta manera? Porque cuando vaya a empezar a modelar, el objetivo será que yo pueda, por ejemplo, voy a empezar a modelar este auto. Entonces yo digo, a partir de un plano. Entonces vamos a hacer un planito. Como el auto es simétrico, voy a modelar solo la mitad, no necesito modelar absolutamente todo el auto, modelo un lado y reflejo el otro, entonces voy a partir, supongamos, de un plano que pase más o menos por el punto medio y lo ubico por aquí, por ejemplo. Listo. Ese plano lo vamos a convertir en un editable poly. Ok. Y siendo un editable poly voy a acomodarlo. Lo voy a ubicar por la parte superior del auto. Listo. Lo voy a ubicar más o menos por este punto. Y empiezo a trabajar con él a partir de sus vértices, por ejemplo. Entonces selecciono estos vértices y muevo estos vértices por aquí. Y estos dos vértices los voy a llevar sobre esta línea. Este vértice va un poquito más acá y esos dos vértices van a ir un poquito más abajo. Listo, mientras estos dos van a ir un poquito más arriba. Y empezamos a calcar. Básicamente esa es la tarea que hacemos aquí en Max. Empezamos a calcar. ¿Cómo calco? Pues entonces yo ya tomo este elemento, digo que quiero trabajar, por ejemplo, sus lados. Selecciono el lado y empiezo a calcar. Entonces presiono Shift y empiezo a generar nuevos polígonos. ¿Sí? Aquí empiezo a generar nuevos polígonos. Ok, digamos algo así. Tomo los vértices, acomodo vértices. Este va, por ejemplo, por aquí. Este vértice va por acá. Este vértice va por aquí. Este vértice está un poquito más por acá. Y los acomodo también por la vista superior. Entonces este vértice baja por acá. Este vértice baja por aquí. Este vértice se viene hasta por acá. Ok, listo, digamos este vértice un poquito atrás y así vamos empezando a modelar. Luego digo, listo, necesito otros vértices que me creen esta cara. Entonces voy a tomar estos lados. Tomamos este con control, este y genero una nueva seguidilla. Presiono Shift y muevo hacia abajo. Listo. Y esos los muevo aquí en la vista superior, aquí hacia abajito. Ok. Y ahí vamos creando entonces y vuelvo a acomodar vértices. Tomo este vértice acá, ahora me voy por los lados, tomo este lado y replico este lado con Shift, por ejemplo, por aquí y por acá. Y acomodo vértices. Entonces este vértice irá por este punto, este vértice irá por este punto y bajamos. Estos dos vértices van a ir, entonces bajo restringiendo en Y, van a ir este a esta altura y este otro vértice va a ir a esta altura y estos dos vértices van a esta altura, digamos. Esa es la tarea de modelado. Así es que uno modela con referencias haciendo modelado poligonal. Entonces ustedes verán si buscan dime Julieta. Profe, la pregunta es, digamos, uno lo puede hacer como similar en auto. O sea, digamos, si
línea curva, sacas la línea curva como pues, en un 2D Max y le haces O sea, dibujar la curva y extruirla. sí. Eso es posible, pero no dentro del proceso de modelado poligonal. Ya te muestro el caso, porque sí lo podemos hacer. Entonces ya les voy a mostrar el caso. eh, Cuando requiere un objeto curvo y simplemente lo voy a extruir, eso es posible, pero ya les muestro. Pero dentro de ese proceso de modelado poligonal no es posible. Y ya les aclaro por qué. O de pronto tener una, sí, como la especie de la malla y extruir esa malla. O sea, digamos, darle la forma como si la malla fuera un plano, tú la curveas y después tú extruyes, ¿no se puede? Sí, pero no vamos a lograr todo el modelo con esa malla. O sea, ya te voy a hacer el ejemplo y me dices si eso es lo que me estás preguntando. Digamos aquí, bueno, voy a dejar este polígono un poquito más aquí salido y este polígono un poquito más arriba. Listo, porque ahí vamos a ver si alcanzo a modelar el carro en estas sesiones. Bueno, vamos a dejar esto así por ahora. ¿Qué es lo que tú me estás preguntando? Que si yo aquí puedo dibujar una línea y extruirla, sí, eso lo puedo hacer. Es decir, dentro de Max tenemos, aparte de los objetos de las geometrías normales, tenemos líneas, formas. Entonces yo puedo decirle aquí que quiero hacer una forma y por ejemplo puedo hacer líneas. Entonces las líneas aquí en Max, cuando dibujamos la línea haciendo clic en un lado y clic en otro, queda una recta. Pero si en lugar de solo hacer clic, hago clic sostenido, dibujamos una curva. Entonces yo puedo dibujar aquí curvas, por ejemplo. ¿Sí? Y cerrar esta. Hago clic en el cerca al primer vértice y él me envía un avisito. Me dice, ¿quiere cerrar esa línea? Le digo que sí. Listo. Esa línea ya cerrada, efectivamente, vamos a verla aquí en la perspectiva, es esta línea. Esa línea ya cerrada yo la puedo extruir. Eso es un modificador que está aquí en Max. Entonces me voy al panel modificar, despliego la lista de modificadores y le digo que voy a extruir. Y listo, tengo una forma en la que puedo determinar qué tan alta es. ¿Cierto? Entonces ahí yo tengo una geometría a partir de una extrusión. También puedo hacer rotaciones. ¿Sí? Esos elementos, digamos, no hacen parte de este curso. Está incluso eh, en el mismo canal en el que les estoy subiendo los videos de este curso. Hay una lista de reproducción del curso básico de Max. Hay como 7 videos, creo. Pueden ver esos videos para quienes no sepan nada de Max. Pueden ver esos videos y ahí hablo de estas formas de modelado, que son las formas básicas de modelado a partir de modificadores, extrusiones, revoluciones, ¿sí? Porque aquí también puedo decir, voy a hacer aquí, por ejemplo, un círculo, pongámoslo aquí en la frontal. Voy a hacer aquí un círculo, un par de líneas. Entonces hagamos una línea, si quiero una línea recta puedo presionar Shift, ok, y otra línea por aquí. Ok, y voy a hacer una linecita por aquí. Supongamos, ok. Voy a ubicar esta línea, les voy a mostrar cómo alinear, eso sí se los voy a mostrar ahorita, pero permítanme, termino este ejemplo y les muestro qué es eso de alinear. Entonces voy a alinear esto. Ok, listo. Y voy a hacer aquí una operacioncita. Todo esto pongámoslo de color amarillo para que lo vean. Ok, entonces voy a tomar este círculo y lo voy a convertir en una línea editable, clic derecho, lo convierto en un editable spline, porque es una línea, a esa línea le voy a enlazar esta otra y esta otra, voy a tomar este vértice y voy a cortar, entonces vamos aquí a darle un trim y voy a quitar este elemento, voy a quitar este elemento, este, este, este y este. Listo, quito esos elementos. Voy a tomar este segmento. Lo voy a llevar un poquito más cerca. Y este vértice. Quiero ubicar por acá. Y este vértice lo voy a llevar por aquí. Listo, digamos algo así. Ok. Entonces nada. Ah, este segmento ya me sobra. Esto solo era una referencia. Y a esto le va a dar un contorno. Ahí están sueltas. Vértices. Soldar. Un proceso parecido vamos a hacer con la malla, a lo que estoy haciendo aquí, pero se los explico con la malla, no con líneas. Entonces a esta línea le vamos a hacer aquí un outline pequeñito hacia adentro.
Listo. Y todo esto finalmente lo voy a dar un modificador que se llama late. Entonces por aquí, late. Y vamos a ubicar el eje de ese late un poquito más cerca a la malla. Ok. Y le digo que genere, por ejemplo, eh, unos 60 segmentos alrededor para que sea más densa la malla. Listo. Y tenemos este objeto modelado. Sí, ahí está una cosita, una maraca ahí. Entonces, bueno, hay distintas formas. O sea, Max no tiene una única forma de modelar. Hay muchas formas de modelado aquí en Max. Yo puedo modelar a partir de líneas, puedo modelar a partir de objetos, puedo modelar. Hay muchas opciones para modelar en Max. El tema es, en este curso específicamente estamos hablando de este método de modelado poligonal. Ahora, yo podría, por ejemplo, si tomar una línea, es otra posibilidad, miren, y eso también se utiliza. Por ejemplo, me voy aquí a la frontal y voy a empezar con una línea. Entonces voy a empezar, pero líneas rectas, no voy a hacer curvas. Entonces voy a tomar una línea y voy a, por ejemplo, tomar el contorno del auto de aquí y voy a tratar de llevarlo con lineecitas aquí, acá, aquí, aquí, por aquí. Voy a poner otra por aquí larga. Luego voy a irme a este punto. Luego voy a ir por acá. Bueno, ahí no, perdón. No debería seguir el vidrio, pero bueno, voy a seguir el vidrio. Digamos este aquí, otra por aquí, una más por acá. Luego hagamos una línea cortita por aquí. Aquí me voy con una línea larga por aquí, otra por acá, por aquí, por acá. Entonces vamos dibujando como el contorno. Aquí me voy con una línea cortita y me voy con el vidrio. Entonces voy a dividir el vidrio en tres partes. Ok. Y vamos para arriba. Aquí por este punto, por aquí y por acá, supongamos. Listo, terminé esa línea. Yo puedo efectivamente extruir esa línea. Entonces miren, es simplemente una línea, no tiene ningún. Y esa línea la voy a ubicar aquí más o menos por la mitad del auto. Más o menos aquí por la mitad. Listo. Y extruyo esa línea. Entonces le doy extruir. Ok. Al extruir una línea en un objeto cerrado, él lo que genera es una serie de polígonos. Sí, miren, genera una serie de polígonos. Esos polígonos yo ya los puedo convertir en un editable spline. Todo esto lo voy a colapsar, clic derecho, digo que se colapse todo, que sí, y él se convirtió en una malla editable, la convierto ahora en un editable poly y yo ya puedo empezar a trabajar con estos elementos. Yo ya podría decirle, bueno, voy a tomar estos lados, todos estos lados de aquí, los voy a llevar un poquito más para adentro y voy a empezar a generar nuevos lados. Entonces genero estos nuevos lados y estos nuevos lados los voy a llevar, bueno, por ahí, otros por acá, pero estos sí los voy a escalar un poquito, por ejemplo. Entonces voy a escalarlos un poquito hacia adentro, ok, y ahí entonces voy a generar una nueva malla con shift presionado hacia acá y bueno, y ahí voy, miren, voy generando la forma. Ahí voy generando la forma del objeto, que creo que quedaron los polígonos al revés. Y miren, las caras visibles quedaron por dentro. Sí. Eso se puede corregir. Digamos, yo Y tú puedo, después lo puedes suavizar, ¿cierto? Es que claro, yo veía que los polígonos hacen que pues se vea muy recto, o sea, como vértices muy como ortogonales. claro, Entonces, no sé si después se puede, o sea, convirtiendo la malla la puedes suavizar, ¿sí? ese es justamente el objetivo. Por eso les decía hace un momento que siempre vamos a trabajar con ese modificador suavizado. Y entonces ya suavicé la Ah, geometría. que es más rápido, sí. Ah, listo. Y tú la puedes, tú puedes curvar se puede curvar. Sí, sí, claro que lo puedo curvar. Ya les voy a mostrar cómo funciona ese curvado, porque resulta cuando hacemos un turbo smooth, voy a hacer aquí un plano. Pues voy respondiendo preguntas, digamos, todo eso hacía parte de lo que les quería mostrar, pero pues ya que vas preguntando Ay, de una... No, obvio. perfecto, no, está perfecto que preguntes, porque entonces eso me permite mostrarles a ustedes justamente cómo es este rollo
de modelado. Por eso les digo que su asistencia es muy útil. Por ejemplo, si yo en este momento suavizo ese polígono, así como está, lo voy a convertir igual en un editable en un editable poly. Entonces voy a convertir en un editable poly. Y siendo así recto, si lo suavizo, voy a asignarle un turbo smooth. Listo. Ok, él simplemente divide caras, pero me voy a volver al editable poly. Listo. Y voy a mover algunos vértices. Voy a mover este vértice aquí y estos dos vértices acá. ¿Listo? Voy a tratar de dejarlos rectos, como si fuera un triangulito. Bueno, un trapecio realmente. Pero miren lo que pasa al suavizarlo. Si ven que él lo trata de convertir en curva y entre más segmentos tenga, más se va curvando. Entonces, el suavizado hace dos cosas. Tres. Una, subdivide cada polígono en cuatro polígonos, pero intentando siempre generar quads. Aquí voy a hablar de quads y triads. Quads son caras cuadradas, ¿sí? O polígonos de cuatro lados, pues, porque no es cuadrado. Pero cuando yo diga quads, me voy a referir a polígonos de cuatro lados. Entonces va a tratar siempre de generar quads. Uno, eso. Dos, el curva. Él intenta siempre curvar. Entonces, una superficie que realmente es recta, él la convierte en una curva. No le importa dónde esté realmente el vértice. Y si yo entro aquí al editable poly y le digo que voy a editar sus vértices, pero activo esta opción de que me visualice lo que va a ocurrir al final, miren que la malla es esta curva. Aunque el vértice esté aquí, la malla va por este lado. Entonces, si yo voy moviendo ese vértice, voy modificando la curva. Sí, algo parecido a los FFD que les mostré el día lunes, que para quienes no estuvieron se los volveré a mostrar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Voy a quitar esto de aquí y voy a modificar lo mismo estos vértices de este lado. Entonces yo digo, bueno, quiero hacer ubicar este aquí y estos dos los voy a ubicar por acá. Y este lo voy a ubicar por este lado y estos dos los voy a ubicar, estos dos los voy a ubicar por aquí. Y lo mismo en la parte baja. Este llévelo para acá y estos dos para aquí. Y digamos que esto, que pues es totalmente recto, al suavizarlo se convierte en un objeto curvo. Pero miren lo que ocurre aquí. Miren en esas esquinas. ¿Qué pasa en esas esquinas? A eso le llamamos puntos de tensión. Entonces no me funciona. Si yo quisiera a partir de ese cuadrado hacer un círculo, pues esto no funciona. ¿Qué haría en ese caso entonces? Fácil. Igual esto lo volveremos a hacer. Voy a copiar este objeto a un lado. Pero copiado, no calcado. Copiado. Ok. Voy a tomar estos bordes. Voy a decirle que quiero... Es más, voy a tomar estos polígonos más bien. Este polígono, o tomémoslos todos. Sí, los puedo tomar todos. Y a todos ellos les voy a hacer aquí una cosa que se llama inset. Y el inset crea como un polígono hacia adentro. Listo. Ok. ¿Qué acabo de crear? La misma malla, pero acabo de crear algo que se llama un loop. Yo ya les había hablado de los loops. Yo les dije que los loops es un concepto indispensable a entender en, en este proceso de modelado poligonal junto con el tema de la topología. Voy a hablar aquí de topología 3D Model. Voy a poner aquí 3D Model. Siempre aparecen caritas. Así es lo típico. Entonces voy a abrir esta cara. Lo que está en colores es a lo que llamamos loops. ¿Qué es un loop? Es una secuencia de polígonos que están conectados y se cierran en círculo, es decir, en circuito. Entonces ellos van a generar una secuencia que se cierra. Al generar esas secuencias que se van cerrando, eso es lo que me permite determinar realmente cómo se va a curvar el objeto, esos loops. Miren que ahora al crear este loop, voy a asignarle de nuevo el Turbo Smooth a estos dos objetos. Entonces voy a habilitar esos botoncitos, después se los enseño a utilizar. Vamos a asignar el Turbo Smooth a este con dos iteraciones y a este objeto que lo único que le hice fue un inset, voy a asignarle el mismo modificador con dos iteraciones. Miren la gran diferencia entre esto y esto. ¿Sí? Este objeto ya es curvo y yo ya podría decirle, bueno, entonces voy a visualizar
el resultado final. Voy a tomar vértices y empiezo a modificar algunos vértices para corregir bien la curva. Quiero que este elemento esté un poquito más adentro para que quede más circular. Tal vez este quedó muy salido por acá. Este lo voy a llevar un poquito más para adentro. Este tal vez un poquito más para afuera. Ok, y este también un poquito más para afuera. Y este un poquito más abajo. ¿Sí? Y voy generando la curva que quiera generar. A diferencia de esto, donde siempre voy a tener esa puntita ahí, esas puntitas. Repito, esas puntas se llaman puntos de tensión y van a aparecer varias veces en estos ejercicios de modelado y las mencionaré varias veces. Entonces, indispensable aprender a crear loops. ¿Por qué el auto, bueno, lo que llevo aquí el auto quedó también curvadito? Porque aquí hay loops. ¿Uno cómo identifica los loops en una malla? Aquí es fácil. Cuando uno selecciona un objeto, por ejemplo, va a seleccionar este polígono y da doble clic. Está todos conectados. Miremos aquí en este polígono. Veamos el polígono. Sin ver el resultado final. Sí, estos están todos conectados. Bueno, aquí no hay loops. Vamos a ver si en este caso aquí sí me muestra el loop. Polígono. Listo. Miren, aquí me muestra el loop. Es este es un loop. Aquí no hay loops. Miren, si yo selecciono esto y trato de seleccionar contiguos, no hay ninguna secuencia. Aquí hay loops. ¿Sí? Miren, ahí hay una secuencia que se inicia y se cierra. Y además aquí me da la opción de seleccionar loops y otras cosas que ahorita les voy a mostrar esas opciones de selección. Entonces, sí, la idea es siempre modelar con la mínima cantidad de malla posible, siempre con la mínima cantidad posible. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo mucha malla, porque luego vamos a agregarle malla cuando empecemos a agregar detalles. Si yo empiezo con muchísimos polígonos y después digo, ahora me toca agregar una cosita acá, es muchísimo más trabajo. Dime. Profe, sí, es que no me quedó tan claro lo de los loops. O sea, es una secuencia que es curva, ¿sí? Y que se cierra, ¿sí? Que Sí, se cierra. Sí, exactamente. Es decir, miren, si yo hago aquí una caja, voy a hacer una caja y esta caja la voy a dividir en 6, 6 y 6 segmentos. ¿Sí? Y digamos que esta caja mida 60 por 60 por 60. ¿Listo? Una caja. Pero también voy a hacer un cilindro. Hacer un cilindro ahí al lado. Un cilindro que mida 30 de radio por 60 de altura. Listo. Y este cilindro lo voy a poner aquí segmentos en la parte superior. Pongámosle 6. Listo. Pongámosle 3 segmentos en la parte superior. Miren la diferencia entre estos dos objetos. Voy a convertir, ambos los voy a convertir en Editable Poly. Este objeto lo convierto en Editable Poly y este objeto lo convierto en Editable Poly. Listo. Si yo tomo los polígonos de aquí arriba del cilindro y yo tomo este polígono, presiono Shift y empiezo a seleccionar los polígonos del lado. Al mover el cursor, él empieza a seleccionarme el loop. ¿Sí? Aquí selecciono el loop, luego puedo seleccionar el resto del loop. Listo, cerrado. ¿Qué pasa con la caja? La caja no tiene un loop. La caja no tiene una secuencia. ¿Sí? Esto tiene líneas, pero no hay secuencias de loop, no hay secuencias cerradas. Entonces, este elemento, si yo lo suavizo, si lo llego a curvar, por ejemplo aquí le asignamos ese Turbo Smooth, miren que él mantiene esas caras planas y no se curva realmente. ¿Por qué? Porque no hay una secuencia que le indique que eso se va a curvar, no hay un loop, son caras sueltas. Este objeto, al suavizarlo, él va a generar esas circunferencias. La cara sigue plana, sí, porque tiene divisiones, luego vamos a hablar de eso, pero la circunferencia sí está claramente delimitada por ese ciclo de polígonos conectados. Entonces, importante, eso no se preocupen que si no queda del todo claro, eso lo vamos a entender a medida que vayamos haciendo algunos ejercicios más de modelado. Lo importante es entender que cuando modelamos, voy a hacer por ejemplo aquí en la vista superior un plano. Si yo modelo este plano, dejémoslo con un solo segmento y un solo segmento.
será ideal si yo quiero generar algún tipo de curva. He editado el poly. Voy a decirle a esto que quiero crear aquí, por ejemplo, voy a hacer varios polígonos aquí, otro acá. Listo, varios y los voy a conectar. Listo, entonces voy a tratar de mover esto y de acomodarlo. Vamos entonces a rotar. Ok, rotemos esto. Y rotemos un poquito esto y rotemos este. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a mover este vértice. Y movamos este polígono por aquí. También lo rotamos. Ok, y rotemos este polígono. Y este polígono lo voy a rotar por aquí. Ok, digamos que yo quiero crear algún tipo de secuencia con estos polígonos. Lo ideal será, voy a conectar estos dos con un puentecito. Listo, voy a conectar estos dos. Por aquí hay una cosa que dice bridge, listo. Y voy a rotar este polígono. Bueno, entonces yo quiero hacer una secuencia de algo, no sé, una forma cualquiera, la que sea. Entonces digo que este polígono va a ir por acá, este por aquí, este polígono lo va a llevar por aquí abajo, este va a ir un poquito más arriba, este más arriba, este también un poquito más arriba, este más arriba, estos dos van a ir un poquito más abajo. Este polígono llevémoslo por acá, este polígono lo voy a llevar por acá y voy a rotar algunos polígonos. Voy a rotar este polígono, perdón. Voy a rotar este polígono por aquí, voy a rotar este polígono para que sea un poquito más recto, este polígono lo dejo un poquito más en diagonal y voy a moverlo hacia acá. Y al suavizar esto, como aquí hay un loop, una secuencia, ese loop le indica al suavizado cómo es la curva. ¿Sí? Entonces, eso le indica cómo va la curva al momento de suavizar. Si no tuviera ese loop, sino que hiciera una secuencia de caras como en la caja, hiciera una secuencia de caras rectas y simplemente fuera eliminando algunas caras, pues el resultado no sería para nada esa curva, porque yo no la podría controlar, no podría controlar la dirección de la curva, sino que él generaría otra cosa, como por ejemplo, si selecciono la caja, voy a quitarle ese Turbo Smooth, voy a quitar todos estos polígonos de la parte baja, todos estos polígonos se van, ok, y estos también. Listo, y dejo solo este elemento. Y lo que digo es, no, voy a borrar unas caras. Voy a borrar este polígono. Voy a borrar este y voy a borrar este polígono. Y vamos a borrar este y este y este y este y este y este. Y este polígono lo voy a llevar un poquito más al lado y este un poquito más al lado. Y yo digo, quiero que esto se curve y esto se convierta en una curva con esa secuencia. Incluso así yo le ponga estos vértices, por ejemplo, estos cuatro vértices. Todos en conjunto los voy a escalar un poquito hacia el centro. Listo. Y yo quiero que esto sea curvo. Eso no va a ser curvo. O sí, se va a curvar. Pero va a generar estos puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay loop. Miren, aquí esto no se conecta. A diferencia de lo que ocurre aquí. Movamos este acá. Miren la diferencia entre esta secuencia. Si ven, continúa, continúa, continúa. Todo el tiempo continúa la secuencia y va lado con lado, conectado lado con lado. Aquí no, aquí va estos lados y de pronto eso se rompe y esta siguiente secuencia ya no se conecta con el derecho de este polígono que está aquí. Veamos el resultado final. Listo. Ya no se conecta con el lado de este polígono, sino con otra cara del polígono, con el lado de abajo. Y continúa y continúa. Y ahora el siguiente polígono ya no se conecta con el lado de abajo, sino con otro lado, con el lado derecho de este polígono. Entonces, al no haber loops, pues él no sabe bien cómo llevar la curva. Sí, miren lo que ocurrió aquí, miren lo que ocurre por acá. Entonces, nada, ahí ya les digo, Profe, y no se le puede hacer como, es que en AutoCAD se llama chanfle, o sea, se llama, se chamfer. denomina así.
Chamfer, eso. Así, chamfer. Sí, aquí yo le puedo hacer chamfer, pero yo no le puedo hacer chamfer a esta esquina para que se rondee y además va a generar mucho más polígono. El chamfer existe, pero ya les voy a mostrar para qué utilizamos el chamfer. El chamfer normalmente lo utilizamos es para delimitar bordes que yo quiero, no quiero que se suavicen. Ejemplo, voy a tomar otro caso. Bueno, después volvemos con la silla y con el auto. Borremos todo esto. Ok, supongamos. Voy a hacer hagamos un pequeño cilindro de 16 lados. Ok. Voy a tomar este cilindro y le damos una altura X. Vámonos a la perspectiva. Ok, le voy a dejar solamente 3 segmentos en altura y no le voy a poner segmentos en la cara. Listo. Entonces esto lo voy a convertir en un editable poly. Ok, voy a borrar la cara de encima. Entonces tomo el polígono de encima, lo borro y voy a borrar también la cara de abajo. Ok. Listo. Entonces, supongamos que yo quiero hacer, no sé, como una pieza de ajedrez. Entonces voy a tomar aquí este borde. Listo. Presiono aquí, voy a escalar, presiono la tecla Shift y lo escalo hacia adentro. Ok. Listo. Ahora voy a mover con Shift presionado y voy hacia arriba. Ok, listo. Ahora voy a tomar de nuevo Shift. No mentiras, aquí no voy a hacerlo con Shift. Os muestra a ver cómo sería, qué pieza hago. Por ejemplo, sí, como una torre. Entonces sí, voy a escalar, presiono Shift y escalo hacia afuera. Un poquito. Y de nuevo Shift y subimos. Listo, supongamos algo así. Nada más por darles un ejemplo hasta aquí. Entonces, si yo suavizo en este momento esta pieza, bueno, voy a dejarlo así, estos elementos sí los voy a conectar, luego les voy a enseñar a hacer todo esto, no se preocupen que yo aquí hago varias cosas que no explico, pero se las voy a explicar con calma. Listo, si yo suavizo esta geometría, ¿qué va a ocurrir con ella? Miren lo que pasa, ¿sí? Todo se curva, todo esto se curva. Pero resulta que yo sí quiero que se curve alrededor, pero esos bordes... Estos bordes que yo dejé rígidos, quiero que se mantengan, quiero que esta cara siga siendo plana y esta cara de aquí siga siendo plana. Ahí tenemos que recurrir a dos métodos. Uno, si de este bordecito exterior a este borde interno no hay subdivisiones, él sí o sí lo va a curvar. Pero si yo divido ese plano con algunos segmentos, ahí él ya va a entender que por ahí no puede curvarlo. Ejemplo, voy a ir al editado del poly y voy a ir a sus lados, Edge. Entonces tomo este lado, este Edge. Necesito seleccionar todos los lados que van alrededor, todos los que van alrededor. Entonces aquí aparecen unos métodos de selección. Entonces al seleccionar el Edge, aquí aparece algo que dice Shrink, Grow, Ring y Loop. ¿Qué hace cada uno? Shrink me permite irle agregando a la selección elementos. No mentiras. Shrink lo que hace es disminuir la selección. Grow es la que hace crecer, perdón. Entonces yo le doy Grow. Miren que seleccionó todos los lados que estaban conectados al que yo tenía seleccionado. Yo tenía seleccionado solo este lado y al darle Grow seleccionó este que está conectado, este que está conectado, este de aquí, este de acá y estos dos. Todos los que están conectados al que tenía seleccionado quedaron seleccionados. Lo mismo ocurre con los polígonos. Si yo tomo un polígono, por ejemplo, tomo este polígono y le doy aquí Grow, porque aparece también esa opción, Grow, pues él selecciona todos los polígonos que estén conectados al que ya tenía seleccionado. Eso es crecer la selección. Vuelvo a los Edge. Pero si le doy aquí a esto Ring, miren lo que ocurre. Ahí está, seleccionó todos los polígonos alrededor de esa circunferencia. ¿Por qué? Porque esa opción Ring, anillo, lo que hace es seleccionar todos los lados, los Edge, que no estén conectados, pero se puedan conectar. ¿Sí? Ejemplo, en una caja, hagamos esta cajita otra vez, volvamos aquí a la caja y hagamos esta caja y convirtámosla en un editable poly y voy a seleccionar este edge, este lado y le doy ring
Miren que selecciona todos alrededor, todos los polígonos, todos los lados, perdón, todos los edges que no están conectados, pero que podrían conectarse. ¿Sí? Mientras que la otra opción es loop. Y loop lo que hace es, a partir del lado que tenga seleccionado, selecciona todos los que en secuencia estén conectados a los mismos vértices. Entonces miren que ahora seleccionó alrededor. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta pieza, salgamos de aquí, en esta pieza si yo quiero seleccionar este lado, este edge, y seleccionar todos los que van alrededor de la pieza, le doy ring y él lo selecciona. Ya seleccionados los voy a conectar. ¿Cómo se conectan? Aquí aparecen varias opciones. Voy a tratar, pero eso ya será en la próxima sesión, voy a tratar de mostrarles todas las opciones que me muestra el Editable Poly según el subobjeto seleccionado. En el caso del Edge, cuando yo ya he hecho esa selección en anillo, aparece una opción que llama conectar. Entonces abrimos estas opciones, recomendación, nunca las utilicen haciendo clic directamente en el botón, porque eso ya da un resultado. Hagan clic en el panel de configuración, que es esta ventanita que aparece al lado, en esa chiquitita. Entonces yo hago clic acá y me aparece esta ventanita. Entonces esa ventana me está diciendo que yo puedo conectar esos lados que tenía seleccionados, los puedo conectar con uno o más segmentos. Entonces yo lo voy a conectar con dos segmentos nada más. Solamente los voy a conectar con dos segmentos. Acepto. Miremos la diferencia entonces ahora entre este plano y el plano de arriba donde no hay nada conectado. Si volvemos al suavizado, el plano de arriba se sigue curvando. Pero miren que el plano de abajo ya me dejó esa cara plana. Pero la dejó plana hasta donde, hasta donde encontró la división. O sea, de aquí a este borde sí curvó y de aquí a este borde sí curvó. Entonces yo podría decir, no, pues la divido con más. Y sí, sería posible. Yo puedo decirle que no se conecten con dos. Vamos otra vez a Edge. Listo, voy otra vez a conectar y le digo que se conecte con 20 segmentos. Y acepto. Claro, se conectó con un poco de segmentos y ahora al suavizar, obviamente esa cara pues va a estar plana, plana. O sea, ahí está, plana. Pero tengo una cantidad impresionante de malla. Sí, una densidad de malla absurda que no necesito y que después me va a ser imposible editar este objeto. Entonces no, la idea no es conectar con tantos lados. Dejémoslo conectado con los dos nada más. Entonces selecciono ese edge, le digo que voy a conectar con solo dos segmentos. Pero yo necesito que él sí siga siendo plano hasta los bordes. Ah, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer ahí? Voy a tomar este bordecito de aquí. Y ahora sí le voy a decir que seleccione el loop, no en anillo, sino en loop, o sea, en circuito. O en loop es, bueno, sí, loop es circuito, ¿no? ¿Qué traducción tendría loop? Es una secuencia cerrada, ¿no? Entonces, bueno, loop. Entonces conectó todos los que van alrededor, seleccionó todos los que van alrededor. Y lo mismo voy a hacer con este de aquí. Entonces presiono control, selecciono este bordecito de acá y le digo que también seleccione el loop. Listo, entonces ya tengo los dos loops seleccionados. Y ahí vamos a utilizar la herramienta que tú acabas de mencionar, el chamfer. Ahí está el chamfer. Entonces voy aquí a chamfer y abrimos su cajita de configuración. Entonces me dice, ¿de cuánto quiere ese chamfer? Entonces yo puedo redondear esas esquinas. Eso es un chamfer. Pero aquí él realmente no redondea, redondea. Lo que va a hacer es crear un par de segmentos y yo lo puedo hacer tan pequeñito o grande como quiera. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que esté a medio centímetro, 0,5 milímetros. Eso dependerá del tamaño del objeto. Y acepto. Ay, perdón. Le di clic errado. Listo. A 0,5 centímetros y aceptamos. Listo. Entonces mira lo que hizo. Creó. Ay, si lo había creado antes. Ah, ok, ya. Listo. Entonces creó el chaflán, o sea, el chamfer, pero lo que hizo fue crear una secuencia de nuevo de lados muy cerca a la misma esquina. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ya ese plano se mantiene plano. ¿Sí? Se mantiene totalmente plano sin tener que subdividir muchas veces esa cara. ¿Por qué? Porque esto tiene un bordecito muy pegado a la esquina y este tiene un bordecito muy pegado a la esquina y eso ya hace que él se mantenga recto. Es lo mismo que si
en el plano que hicimos hace un rato, si en este planito, que yo divido en 4 y 4 segmentos, si aquí estos segmentos van rectos, los del lado van rectos, pero estos se mueven, entonces por ejemplo, convirtamos esto en un editable poly, tomemos los vértices y movamos estos vértices y este vértice acá. Como esos vértices sí se están moviendo en el espacio, al suavizar él va a querer que eso sea curvo. Pero los que continúan la recta, pues él no los curva, no intenta curvarlos a la mala, continúa la línea recta. Entonces lo mismo ocurre con la geometría. En la geometría, como tengo una secuencia, una línea de lados pegada al borde, otra pegada al otro borde y un par de segmentos dentro de esta superficie, pues él entiende que finalmente eso es plano y está suavizado, pero es plano. Opa, se perdieron los Ah, vale, objetos. gracias, profe. Entonces para eso es que utilizamos el edge aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, arriba si utilizo el edge pero no subdivido? Entonces vamos aquí al polígono. No es este el que está seleccionado, es este. Vamos aquí a los edge. Selecciono este y con control el de adentro y le digo que seleccione en loop y le asigno el mismo chamfer, un chamfer a 0.5, listo. Y revisamos al momento de hacer la superficie. Miren la diferencia. Él efectivamente mantiene esa cara plana, pero redondea mucho más las esquinas. Miren cómo redondeó aquí las esquinas, redondeó aquí las esquinas, cosa que abajo no está ocurriendo. Abajo no redondea, es que no tiene espacio para redondear. Está redondeando un poquito este espacio de aquí, pero nada. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo subdivisiones en este plano. Entonces ahí hay que mirar, dependiendo de lo que necesitemos, cuándo usar una u otra opción. Bueno, les voy a mostrar opciones de alineación ya para poder, bueno, opciones de alineación y de ajuste. Quiero dejarlos con eso, dejarlas y dejarlos con eso, porque es esencial para poder seguir trabajando con el modelado con polígonos. Entonces voy a mostrarles esas dos opciones, ajustes o snap, los snap. Esto lo voy a dejar guardado para la próxima sesión. Salvar y dejémoslo modelado poligonal y pongamos aquí modelado 01. Ok, y me voy con otro archivo. File, reset. Y si quiero resetear. Ok, entonces, alinear. Les voy a mostrar cómo funciona alinear y por qué necesitamos entenderla para este proceso. Voy a hacer aquí unas cajitas muy simples. Esta caja, una cajita por acá y voy a copiar esa cajita con Shift y voy a calcarla 4 veces. Instance, copie 3, ok. Listo, quitemos esta grilla, esta y esta. Y démosle a estos colores que sean más visibles. Entonces démosle color rojo. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, yo quiero ubicar este objeto encima de este. Vamos este por acá. Quiero ubicar este objeto encima de este chiquitín. En este momento están todos por el piso, porque todos los dibujé desde la vista superior, entonces todos están en la misma base. Entonces yo podría decir, bueno, lo voy a mover, efectivamente yo podría llegar por la vista frontal, mover el objeto, acercarme, ubicarlo aquí a ojo más o menos encima, ¿sí? Y digo, bueno, listo, ahí ya está encima. Y sí, efectivamente eso funciona y muchos artistas de modelado 3D hacen eso. No se preocupan mucho por la precisión. Eso depende de para dónde vaya ese modelo. Lo que les he dicho ya en varias ocasiones. Si ese modelo, si yo dijera, no, es que voy a hacer una mesa de esas de concreto que tiene una base en el centro, yo puedo decir, ah, bueno, entonces voy a poner esto por aquí, más o menos por acá, y aquí ya está más o menos centrado y listo. Ahí está. Sí, esa es la mesita esa de concreto con su columnita en el centro. ¿Y quién me puede decir que eso no está centrado? ¿Y quién me puede decir que este objeto no está efectivamente encima del otro? Si lo veo así, pues nadie podrá saberlo. Y si yo lo veo en una imagen, en perspectiva, pues menos. Pero si esto se fuera a impresión 3D, muy seguramente esto me generaría problemas. Porque o no se están tocando,
¿sí? No se están tocando. O se está metiendo uno en otro, o no está correctamente centrado. Entonces ahí es donde sí necesitaríamos algo más de precisión. Entonces, ¿cómo funcionaría ahí el tema de la precisión con alinear? ¿Qué es alinear? Alinear es esta herramienta que está aquí arriba. Entonces, vamos a seleccionar el objeto que está en el piso, la que quiero que sea la superficie de esa mesita, y nos vamos a alinear. Listo. Al hacer clic en alinear, el cursor cambia, en que el cursor se cambia de icono. Y ahora solamente me permite hacer clic sobre algún objeto. Entonces yo puedo hacer clic sobre algún otro objeto. Sobre este, sobre cualquiera de los otros. Entonces voy a hacer clic sobre este objeto. Ese es el objeto con respecto al cual lo quiero alinear. Y aparece esta ventana. Entonces en esta ventana me dice cómo quiere alinear eso, en qué eje, en X, Y o Z. Eso depende del viewport en el que esté. Estoy en la vista superior, en el top. Yo quiero que este objeto quede encima de la columnita. Entonces eso sería alinearlo en Z. Desde la vista superior sería alinearlo en Z. Entonces digo, lo voy a alinear en Z. ¿Qué lado del objeto inicial, del que tenía seleccionado inicialmente, con qué lado del objeto sobre el que hizo clic después quiere que se alineen? Entonces aquí tenemos 4 puntos de referencia: el mínimo, el centro, el punto de pivote y el máximo. ¿Cuál es el mínimo? En X. En X el mínimo, el mínimo es el lado izquierdo y el máximo es el lado de la derecha. En Y el mínimo es lo que está abajo y el máximo es lo que está más arribita. Y en Z, que es hacia mí, el mínimo es lo que esté más lejos de mí y el máximo es lo que esté más cerca. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero que el lado más lejano, porque estoy desde la vista superior en Z, el lado más lejano de ese objeto seleccionado, o sea, el mínimo, se alinee con el lado más cercano de este objeto que es la columna. Se alinee con el máximo. Entonces, miren lo que ocurre, que ese objeto que estaba por el piso, ahora ubica su cara más lejana, la que está más abajo, la alinea con la cara que está más arriba de la columna. Le damos OK y ese objeto efectivamente ya está correctamente alineado. Miren, ya no hay error. Están perfectamente alineaditos. Ahora, quiero que quede bien centrada, porque sí, ya está por encima, ya sé que está correctamente alineada, pero quiero que quede bien centrada, o sea, centro con centro. Entonces nos vamos otra vez a alinear. Alinear. Listo. ¿Con qué quiere alinear esa caja? Con esta otra. ¿En qué eje la quiere alinear? Entonces ya no es en Z. Ahora quiero que en X se alinee el centro de la caja que tenía seleccionada inicialmente con el centro de la columna de la que seleccioné después. Y de paso en Y también, porque en los dos ejes quiero la misma alineación. En X y en Y quiero que se alineen centro con centro. Entonces le damos OK y ahora sí están perfectamente alineados al centro y encima. Listo, no, yo quiero que sean 4 paticas para esta mesa. Entonces voy a dejar esta patica por acá, esta por aquí, esta por acá. Listo, quiero que sean 4 patitas. Entonces ya está alineada la superficie, ya está alineada en la altura correspondiente, ya no tengo que hacer nada ahí. Pero ahora vamos a alinear en X y Y todo lo demás. Entonces estas voy a empezar es por las patas. Quiero que la mesa se quede quieta o la superficie se quede quieta y sean las patas las que se alineen. Entonces voy una por una. Selecciono la primera patita y le doy a alinear. Con respecto a qué la quiero alinear, a la superficie. El objeto que seleccione primero es el que se mueve. ¿Sí? El que selecciono después, ya con la opción de alinear, ese se queda quietico. Entonces, en este caso, esta patica en X, quiero que se alinee el mínimo, que es el extremo de la izquierda, con el mínimo de la superficie. Mínimo con mínimo. Y aplicamos. Y en Y, quiero que se alinee el máximo con el máximo. Y aplico. Y OK. Y ahí quedó perfectamente puesta en la esquina esa patica. Vamos con esta otra. Alinear. Entonces voy a alinearla con la superficie. En X, quiero que esta pata se ubique en esta esquina. Entonces en X será el máximo en X de esa superficie con el máximo en X del pedestal. Y de paso en Y también, porque en Y va a tener la misma alineación. El máximo en Y del pedestal con el máximo en Y de la superficie. Entonces en X y Y, máximo con máximo.
Ok. Esta la quiero ubicar en esta esquina de aquí. Entonces selecciono la patita, me voy a alinear, selecciono la superficie y le digo que en X se ubique máximo con máximo, sí, aplicar, pero en Y quiero que sea el mínimo, o sea, el extremo de abajo, con el mínimo de la superficie. En Y, mínimo con mínimo. Y ahí quedó ubicada en la esquina correcta. Y la última la voy a alinear con respecto a esta superficie en X y Y, mínimo con mínimo. ¿Por qué mínimo con mínimo? Porque el mínimo en X es el lado izquierdo, con el lado izquierdo de la superficie, y el mínimo en Y es la parte más baja, con la parte más baja de la superficie. Entonces en X y Y, mínimo con mínimo. Eso es alinear y la mesita ya quedó perfectamente alineada. Sí, ahí está, perfectamente alineada. Entonces es una herramienta que vamos a necesitar utilizar con mucha frecuencia en estos procesos de modelado, porque vamos a tener que alinear objetos con otros para que coincidan, en fin. Eso por un lado. Por otro lado, no mentiras, no borremos esto. A esta caja le voy a dar segmentos. Pongámosle 3 y 3 segmentos por acá y 2 segmentos en la altura. Y aquí activemos el Edge Faces. Listo. Alinear. ¿Qué es alinear? Alinear, perdón, no. O snap, que era la otra cosa que les iba a mostrar. Los snap. Estos son los snap. Yo les mostré este. Ajustar al ángulo. Para que el ajuste cada 5 grados. ¿Sí? Entonces yo ya puedo decirle, si le doy clic derecho a la herramienta, puedo configurarla. Él me dice que, por ejemplo, el ajuste que está haciendo es cada 5 grados. Yo podría decirle, no, ajustese cada 15, cada 20, cada 45, cada 100, lo que quiera. Yo podría darle un valor. Cada 5 grados está bien. Repito, dando clic derecho sobre la herramienta, así aparece esta ventanita. El OSNAP funciona de diferentes formas. Hay OSNAPs tridimensionales, bidimensionales y de 2.5D. ¿Cuál es la diferencia? El tridimensional reconoce los puntos incluso que estén por debajo de él. ¿Sí? Puntos que estén por debajo los va a reconocer. El bidimensional solo reconoce los puntos que estén encima. ¿Sí? Que sean visibles por encima sobre la cara en la que esté ubicado. Si no, no lo reconocen. Y el 2.5 digamos que va reconociendo un intermedio entre las caras y los puntos de referencia que están por fuera. No reconoce los que están internos, pero sí reconoce los que están abajo. O sea, digamos que los exteriores del objeto, no los internos. Yo me voy a quedar aquí con el OSNAP en 3D y miremos a qué puedo ajustar. ¿Cómo defino a qué voy a ajustar cosas? Dando clic derecho sobre esa herramienta. Y entonces abre esta ventana. Y esta ventana me permite decidir con qué puntos voy a utilizar o qué puntos voy a utilizar como referencias. Entonces está activo los vértices, los puntos finales y los puntos medios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago aquí una cajita, por ejemplo, hagamos una cajita de un solo segmento, un segmento, un segmento, un segmento, y yo quiero mover esta cajita, por ejemplo, de esta esquina de aquí a esta esquina de acá, solo con activar los OSNAP ya lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque al decirle que voy a mover, ubico el cursor sobre este punto y ahí hay un vértice. Y también hay un endpoint. ¿Sí? Porque ¿qué es endpoint? Es el punto final de un segmento. Entonces aquí hay un vértice, el vértice es el que marca como cruz y el endpoint es el que marca como cuadrado. Y también tengo activos los puntos medios. Miren, doy clic derecho y aquí dice que tengo activos los puntos medios y me muestra el símbolo. Es un cuadradito con una rayita en la mitad. Si muevo el cursor hacia acá, miren, ahí me reconoce el punto medio de ese borde, de ese lado. Entonces yo puedo decirle que quiero mover de este punto final a este punto final. Y listo. Ahí tenemos ajustado perfectamente. Perdón, un segundo, por favor. Un segundito. Vale, disculpen un segundito, es que me requieren. Bueno, les voy a acabar de mostrar esto rápidamente porque debo retirarme aquí con urgencia. Entonces, bien, la idea de los OSNAP entonces es delimitar
qué elementos quiero utilizar como puntos de referencia y solamente cuando este botoncito esté activo, esos snap funcionan. Si esto no está activo, nada de esto, ahí no reconoce nada. Sí, miren, ahí no reconoce absolutamente nada. Al activarlo, entonces ya me va a reconocer los puntos que quiera, según los que tenga activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero mover de este vértice a esta esquina, entonces le digo que voy a mover de este vértice a este otro vértice y ahí quedan perfectamente ubicados. Entonces son dos aspectos, dos elementos, perdón, que vamos a tener que utilizar con frecuencia dentro de estos procesos, los OSNAP y la alineación. ¿Alguna pregunta que quieran que responda antes de retirarnos? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a, tú dijiste entonces que tú nos pones el objeto, ¿sí? Ah, como ejercicios, sí, para que ustedes los modelen. Yo les doy ejercicios, pero el que yo les recibo al final es libre, el que cada una quiera modelar. Ah, ok. Ah, listo, ya entendí. Entonces yo les voy a enviar ahorita algunas referencias de modelado para que empecemos los ejercicios. Se las envío por el grupo y voy a crear el Classroom y por ahí las subo. Pero ya el modelo final sí es libre, el que cada uno quiera hacer. Y otra preguntita, ¿el Classroom queda en, o sea, se hace en Sena Sofía? No, no, no. Classroom es Classroom. No Ah, trabajamos en bueno, la ya, Sofía. ya, sí. Sí, 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 Ah, Classroom. listo, Yo lo creo y les envío el enlace para que se unan, ¿vale? listo, profe. Bueno, no, debo dejarlas por esta noche. Qué pena retirarme así como tan abruptamente, pero me hicieron una llamada que necesito salir rápidamente. Entonces, continuamos el lunes. Gracias, qué pena, Karen. Entonces, el lunes continuamos a las 7 de la noche y yo ahorita trabajo en el Classroom, les envío y les voy a enviar de una vez referencias y eso. Me perdonan si les escribo tarde, es el único momento que tengo en el día, entonces me disculparán que les envíe mensajes tarde. Vale, profe, no te preocupes. Vale, muchas gracias. Entonces detengo la grabación. Nos vemos.